creado para resolver principalmente conflictos transfronterizos entre particulares relacionados con el Tratado de Libre Comercio. Las organizaciones nacionales líderes en este tema, incluyendo la Asociación Americana de Arbitraje, el Centro de Arbitraje Comercial Internacional de Columbia Británica, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y el Centro de Arbitraje Comercial Nacional e Internacional de Quebec, todas dedicadas a la promoción de una mayor comprensión y responsabilidad en la utilización de estos métodos alternos de resolución de conflictos, se unieron en este proyecto para crear una organización independiente con sus propias reglas de arbitraje y mediación, procedimientos de manejo de casos y un registro multinacional de personas neutrales expertas. CAMCA, as it is called, operates as an impartial. Opera como una entidad imparcial internacional de orden administrativo y educativo y se dedica a estudiar, promover y aplicar procedimientos para la resolución de disputas por medio del arbitraje, mediación y conciliación. Will study, promote and administer procedures for the resolution of disputes through the use of arbitration, mediation and other conflict resolution procedures. Una junta de gobierno integrada por 12 miembros, 4 representativos de cada país del Tratado de Libre Comercio, incluyendo en ellos al director de la oficina ejecutiva ubicada en cada país, es responsable de supervisar las reglas, procedimientos e ingresos por los servicios que presta este centro, además del contacto con más de 30 personas neutrales residentes de Canadá, Estados Unidos y México principalmente, y la realización de diversos cursos de entrenamiento para árbitros y mediadores. La creciente popularidad del arbitraje se refleja en el hecho de que las empresas más grandes que integran la lista de Fortune 500 hoy en día incluyen cláusulas de arbitraje en aproximadamente el 60% de todos sus contratos transfronterizos, comparado con el 40% hace 5 años. A medida que el campo del arbitraje internacional florece, con estadísticas de casos en números sin precedente, los profesionales en este ramo por todo el mundo deberán trabajar cada vez más coordinadamente para no rezagarse de este explosivo mercado de servicios. Debemos trabajar muy de cerca con nuestros aliados internacionales, tales como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Localizada en París, esta corte fue fundada en 1923 y ya tiene una larga e impresionante trayectoria como una de las organizaciones más prestigiadas en el manejo de conflictos. Si esta corte construyó la arquitectura de los procedimientos de arbitraje internacional, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres ciertamente estableció los cimientos para ello. Creada en 1892, esta prestigiosa organización es supervisada por la Corporación de la Ciudad de Londres, la Cámara de Comercio e Industria de Londres y el Instituto Oficial para Árbitros. Un tercer recurso muy importante para la resolución de controversias en transacciones internacionales es la Comisión de Arbitraje de Intercambio Económico Internacional de China. Establecida esta hace más de 25 años, su creación ha sido el mejor ejemplo de la relación que existe entre la necesidad de contar con una institución arbitral y el crecimiento de la demanda por estos servicios generada por la explosiva actividad comercial internacional. La Asociación Americana de Arbitraje, la cual insistentemente aspira a mantenerse como líder en la fijación de estándares de calidad para el arbitraje internacional, funge como representante nacional de Estados Unidos en la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. El señor Francis Kellogg, uno de los fundadores de la AAA hace 70 años, declaró que en razón de que el bienestar de los Estados Unidos es inseparable con el de otras naciones, el fomento de la paz y seguridad internacional a través del arbitraje, como un componente de nuestras relaciones económicas a través de organizaciones internacionales, contratos entre particulares o tratados, es en sí una responsabilidad básica de los ciudadanos de los Estados Unidos, contando con sus 37 oficinas
dentro de este país y con acuerdos de cooperación con instituciones de arbitraje con 51 otras naciones, los servicios de esta asociación de hecho ya se ofrecen a nivel mundial. La AAA ha jugado un papel crucial en diversas iniciativas relacionadas con la ley y práctica del arbitraje internacional. Esta asociación ha participado amicus curiae en diversos litigios importantes de impacto sobre el arbitraje comercial internacional, contribuyó al desarrollo de la Ley Modelo de Naciones Unidas para el Arbitraje Internacional Comercial y ofrece continuamente información y asistencia a grupos y empresas locales interesadas en establecer mecanismos de resolución de conflictos en sus países. En diciembre de 1976, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las reglas de arbitraje de la Comisión para la Ley de Comercio Internacional. Estas reglas tienen por objeto gobernar los arbitrajes internacionales ad hoc, es decir, el arbitraje en el que no participan entidades externas para administrar el procedimiento. Dicha administración se deja a las partes mismas del conflicto, aunque se puede invitar a una autoridad externa designadora del árbitro o mediador si es que esta figura se desea. Si no se llega a un acuerdo respecto a la autoridad designadora, entonces el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya la pudiera nombrar. Estas reglas de Naciones Unidas, de hecho, son una mezcla de reglas de procedimiento, de ley, de código inglés y de código napoleónico, y son ampliamente aceptadas ya en países y organizaciones del Oriente, dado el apoyo de Naciones Unidas. Me es grato informarles que la AAA, junto con la Cámara de Comercio Internacional y la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, también respalda estas reglas y seguido funge como administrador de conflictos aplicando estas. Un arbitraje internacional se inicia como cualquier otra controversia, cuando una de las partes firmantes de un contrato que contiene una cláusula de arbitraje toma la decisión de buscar una retribución a través de un proceso formal y no a través de la negociación. La mayoría de los arbitrajes internacionales son ventilados ante un panel de 3 árbitros, uno designado por cada parte y el tercero designado por los 2 primeros árbitros o por las mismas partes de común acuerdo. En la selección de estos árbitros se debe tomar en cuenta su capacidad y su experiencia. Puesto que el arbitraje es un proceso entre las partes, los socios multinacionales firmantes de un contrato de negocios pudieran haber especificado en la cláusula de arbitraje o de preconflicto algunas de las características deseadas para el árbitro. Quizá precisaron el tipo de experiencia o conocimientos que debería tener, su nacionalidad, el idioma en el que el arbitraje se conduciría y muchos de los otros aspectos formales en este proceso. La parte que inicia el arbitraje primeramente notifica por escrito a la institución señalada en la cláusula de arbitraje o a la otra parte contra quien se está dirigiendo la demanda. Los procedimientos arbitrales comienzan formalmente en la fecha en que el aviso de arbitraje es recibido por la institución de arbitraje. Este aviso generalmente incluye lo siguiente: los nombres y domicilio de las partes, referencia a la cláusula de arbitraje o acuerdo que se haya invocado, referencia a cualquier convenio con relación al cual surgió la controversia, una descripción de lo que se reclama y un resumen de los hechos que lo respaldan, la recompensa o remedio que se solicita y el valor económico de esta. Y pudiera también incluir propuestas en cuanto al número de árbitros deseados,
el sitio para realizar el arbitraje y el idioma a utilizar. Lo que sigue, visto de la perspectiva de una ley de código napoleónico, es una especie de sistema de interrogatorios con las partes para que se presenten lo que crean conveniente aportar. Fuera de la información proveniente de las presentaciones escritas o documentales de la otra parte, un mínimo de esfuerzo interrogatorio es de hecho obligatorio legalmente en un arbitraje internacional. Un aspecto del arbitraje internacional que seguido no es muy conocido para los abogados nuevos en este campo es la clasificación preliminar de problemas a través de los llamados términos de referencia. La Cámara de Comercio Internacional requiere que las partes y los árbitros entren al análisis de estos términos de referencia antes de proceder a la presentación formal de pruebas para apoyar sus argumentos. Estos términos de referencia deben contener datos tales como los nombres y domicilio de las partes, sus representantes y los datos personales de los árbitros y, lo que es más importante, los alegatos y la defensa de las partes. Ocasionalmente surgen dudas respecto a la ley que debe ser aplicada por los árbitros. Si la ley no está especificada en el acuerdo de arbitraje y en ausencia de un acuerdo subsecuente entre las partes, los árbitros tienen que tomar una determinación. Si los cuestionamientos entre los árbitros se limitan a la interpretación del clausulado del contrato y la aplicación de esta, generalmente no será muy importante cuál sea la ley aplicable, puesto que se puede decir que la interpretación de los contratos privados respecto a las intenciones de las partes es un principio fundamental general de ley en cualquier país. Las Cortes en los Estados Unidos aplican medios preventivos de protección a través de gravámenes o avales en algunos casos excepcionales. Fuera de Estados Unidos, sin embargo, en casi cualquier caso, las partes pueden solicitar un gravamen de bienes de propiedad de la otra parte como garantía de un posible laudo favorable a futuro. Dichas garantías frecuentemente se otorgan cuando el laudo arbitral se dicta en un país y de otra parte opera en otro. Mucho de lo que uno puede o no presentar en un caso de arbitraje internacional depende de las peculiaridades y dinámicas del mismo. Pudieran manejarse acuerdos entre las partes con o sin la ayuda de árbitros, bajo los cuales se establece el calendario de presentaciones de pruebas documentales después o antes de los interrogatorios, seguido por una audiencia de alegatos y seguido por otras de argumento final. Puesto que es el presidente del panel arbitral el que determina los procedimientos a seguir, muchas veces por sobre la opinión de los asesores de las partes, es importante que estos asesores estén conscientes de las preferencias probables de los árbitros por su extracción de régimen jurídico, de código inglés o de código napoleónico. El arbitraje es definitivo y obligatorio, y bajo la Convención de Nueva York es extremadamente difícil nulificar un resultado arbitral formal. Los laudos o premios en el arbitraje internacional casi siempre son razonados en el sentido de que no solo informan sobre la naturaleza de los daños o recompensa ordenada, sino que también explican las razones en detalle del por qué los árbitros tomaron esa determinación. Los laudos arbitrales internacionales frecuentemente son unánimes, y no es una afirmación injusta decir que esos laudos muchas veces han requerido bastante negociación entre los mismos árbitros, por lo menos en aquellos casos en los que los hechos no le dieron la razón clara a ninguna de las partes.
En conclusión, desde la época de los conflictos entre las caravanas del desierto hasta las disputas de esta época moderna sobre propiedad intelectual y tecnología de punta, esta antigua alternativa que llamamos arbitraje, que protege el mercado libre de negocios y la libertad para contratar, ha evolucionado y logrado ya aceptación y aplicación a nivel mundial. Recordando nuestro orgulloso pasado y anticipando nuestro futuro promisorio, yo estoy cierto que los caminos del arbitraje internacional en el mundo aceptarán el reto del crecimiento exponencial de trabajo que nos espera en los próximos años. Como vanguardias de antes, ahora y más allá hacia el futuro, debemos todos celebrar en unísono nuestro compromiso por el trabajo arduo, colectivo y nuestra aceptación del arbitraje, no solo como un método de resolución de conflictos, sino como, más bien, nuestros antepasados lo soñaron, un ofrecimiento de buena voluntad, buena fe, confianza y cooperación que trasciende nuestras relaciones de negocios e intergubernamentales por todo el mundo y hacia un futuro de verdadera convivencia. Gracias, señor Slade. Ahora vamos a comenzar con nuestro segundo periodo de preguntas y respuestas. Tenemos una llamada que viene de la Comisión Federal de Electricidad del Auditorio Atoyac, México, Distrito Federal. Gracias. Adelante. Buenos días. Good morning. ¿Qué costo adicional, estimado en porcentaje, tiene para una organización el uso de arbitraje? ¿Y en cuánto disminuye sus probables ganancias? Gracias. For the profit. El costo para el uso de servicios de arbitraje, a diferencia con los métodos de litigación tradicionales, es que estimamos que sean por lo menos un 40 a un 60% menos que los costos de litigaciones tradicionales. Lo que uno gana es un grado de certeza, no solamente eso de lo que hemos hablado ya con respecto al diseño del proceso, sino que además podemos también incluir en el diseño del arbitraje el detalle de hasta cuánto va a llevar, cuánto tiempo va a durar el arbitraje. Y esta es algo que también entra en el diálogo y en la definición que van a hacer las partes, que puede ser que digan que no va a demorar más de 3 días. Y de esta manera también uno controla los costos. Así que definitivamente en Estados Unidos la utilización de los tribunales no cuesta, ¿verdad? Sin embargo, el costo de la transacción, del litigio propiamente es muy fuerte. Muchas gracias. Ahora nos llega otra pregunta de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz. Adelante. Sí, buenos días. La pregunta es, si en un contrato comercial las partes omiten la cláusula de arbitraje, ¿qué validez jurídica tendrá este contrato? Y si una de las partes puede tener la seguridad de obtener la atención correspondiente de cualquiera de las agencias de arbitraje y mediación. Gracias. Creo entender la pregunta. Si no hay cláusula de arbitraje y de acuerdos, eso no hace que las partes no puedan hacerlo después de que haya surgido la disputa y de someter el caso a un arbitraje. De hecho, eso ocurre con mucha frecuencia. Eso no afecta la validez del acuerdo. Si es que le entendí la pregunta adecuadamente, esa sería mi respuesta. Estoy de acuerdo y podría quizás agregar la segunda parte de la pregunta, si es que se va o no a tener servicios de una institución determinada. Y yo diría que el acuerdo predisputa, que típicamente indica el proceso y lo describe, pero también incluye el nombre de la entidad que ellos desean utilizar. Sin embargo, yo quisiera acotar que, por ejemplo, si una entidad está ya anotada y al momento en que surge la disputa, ambas partes están de acuerdo en que van a utilizar arbitraje, pero por cualquier motivo preferirían utilizar otra entidad de arbitrio, entonces eso también
también es posible. Así que la belleza de este proceso de arbitraje, de mediación, es que hay muchísimas opciones para las partes. Y ellos eligen. Esta viene de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Buenos días. Quisiéramos conocer cuál es la actitud de las empresas para incorporar cláusulas contractuales que obliguen a recurrir a la mediación y el arbitraje en el ámbito empresario. Muchas gracias. Mr. Slade? Cada vez más esto es muy positivo y muy posible por los motivos que ya hemos mencionado, y está abierto este tema para diálogo y debate como lo está cualquier otra cláusula contractual. De tal manera que si las partes consideran que querrían utilizar métodos ADR y nunca lo han hecho anteriormente en sus transacciones internacionales, una de las sugerencias sería precisamente que las partes anoten, incluyan en el contrato una cláusula que diga que primero van a recurrir al mecanismo de la mediación y que si esto no funciona, pues entonces podrían llegar a un método de arbitraje final y obligatorio. No hemos discutido la interrelación entre estos dos aspectos de la resolución de conflictos, métodos alternos, pero de alguna manera lo importante es que las partes en primer lugar prueben y ensayen con estos métodos. Yo agregaría lo siguiente. Creo yo que es natural que los empresarios, hombres de negocios, hagan sus transacciones y celebren contratos sin esperar obstáculos y problemas en el camino, ¿no? Y que lo hagan en la buena fe de que las cosas van a funcionar. Así que, por supuesto, por esa razón muchas veces no se pone mucha atención en lo que ocurriría si realmente surgiera algún tipo de disputa. Y yo creo que mucho más las partes van sofisticándose un poco más en eso, y entonces una vez que tienen uno de estos obstáculos y disputas, entonces ya aprenden la lección de por vida. Y yo creo que más y más se está volviendo esto en un aspecto muy positivo de las negociaciones entre diversas partes, y donde hay una gran ventaja para lograr métodos de resolución de conflictos y de diferencias de manera eficiente en función del costo, y además de poder continuar una relación comercial y de negocios saludable. Esta pregunta nos llega de Cochabamba. Adelante, Cochabamba. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista semántico y jurídico entre un árbitro y un perito? ¿O es que sus atribuciones en sus actuaciones son similares? Gracias. Mr. Slade? Yes, thank you. En el sentido en que nosotros contratamos a los árbitros en Estados Unidos, ellos son con mucha frecuencia expertos precisamente en un campo determinado. Por ejemplo, antes tuvimos una pregunta sobre si es necesario que los árbitros sean abogados. David dijo, y yo estoy de acuerdo en que muy a menudo eso es así. Sin embargo, aun cuando los árbitros sean abogados, por lo general tienen experiencia y conocimiento especializado en un campo específico del derecho, y por ejemplo, y si no son abogados, sino arquitectos o ingenieros o expertos en otros ramos, ellos pueden aportar su conocimiento y experiencia al proceso. Y sí, probablemente el árbitro es un experto, pero él o ella tiene también el poder, la facultad de tomar una decisión que se convierte en obligatoria para las partes. Esta es nuestra última pregunta y proviene de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante. Sí, buenas. ¿Estarían las empresas que realizan negocios con Cuba dispuestas a resolver sus conflictos por medio del arbitraje internacional? ¿Permite la ley Helms-Burton esta alternativa? ¿Qué limitantes hay?
Gracias. Entiendo yo que, por favor, corríjaseme si estoy equivocado, de que en este momento esta no es parte de las convenciones, pero a través de los tratados internacionales sí se contempla que a través de otros tratados internacionales sí se puede utilizar el arbitraje y consejo legal, asesoría legal con un árbitro internacional en Cuba. Muchas gracias, señora Hayes. Muchas gracias, señor Slade. Esperamos que hayan disfrutado su participación en esta videoconferencia y que ustedes hayan disfrutado de las presentaciones y sobre estos temas. Esperamos que participen también en el tercer programa de esta serie de septiembre 26, titulado Administración Efectiva de Conflictos Internacionales, la Fuerza de la Diversidad. Si desean más información sobre los programas del International Training Center, por favor consulte su manual, donde también encontrarán las fechas y temas específicos de la serie de este año, que se titula Estrategias para la Competitividad Global. Si está interesado en asistir o en participar en sesiones de capacitación que ofrece el International Training Center, por favor, póngase en contacto con nuestro centro por carta, teléfono o por fax. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, les agradezco muchísimo por su participación y su interés en el programa de hoy. Hasta pronto.